Fidel Castro legítimamente podría considerarse como un héroe o un tirano, o como ambas cosas simultáneamente. En 1959, Fidel Castro llega al poder en Cuba. Comandante Castro, ¿por qué lidera una revolución? Desde entonces, es una de las figuras más controversiales del mundo. It is not the same to fight for liberty as to fight against it. Una espina política clavada a un costado de los Estados Unidos. Nuestras condolencias son para el pueblo de Cuba, que ahora sufre bajo el yugo de un dictador. Esta es la historia de Castro contada a través de los medios de comunicación. Fidel Castro frente a la nación. Imágenes extrañas y grabaciones. It is not an easy job to come here and to speak with you, the reporter of the United States. Fidel Castro cree que la CIA estuvo involucrada en una serie de complots contra su vida. Parte de este material nunca antes se publicó. Otra parte no se ha visto en décadas. Doctor Castro, usted es abogado y temo que actuaré como un juez. Nos gustaría que responda a nuestras preguntas. Hay teorías que dicen que acusa al presidente Kennedy como el responsable y que estaba involucrado en su asesinato. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué clase de gobierno establecería? ¿Sería usted presidente? Will establish a real, representative and democratic government. Fidel. Cuba, finales de la década de 1950. Para los turistas, Cuba es una tierra exótica de maravillas. Apuestas en casinos, restaurantes, hoteles de lujo, piscinas y kilómetros de playas prístinas. En el campo yo he vivido, el maíz del que he comido, la malanga que he sembrado. A solo 144 kilómetros de los Estados Unidos, Cuba es un patio de juego para los estadounidenses. Pero para muchos cubanos en el interior del país, la pobreza se extiende desenfrenadamente. Mucha de la culpa puede recaer a los pies de un hombre, el presidente de Cuba. Fulgencio Batista, ex sargento del ejército, ex general, lleva las riendas del poder. El ejército lo respalda y aquellos a favor del gobierno de un hombre fuerte. Niega ser un dictador y dice que sus oponentes son procomunistas. Sus métodos de mano dura y la amenaza constante de la inflación permitieron que la oposición política se mantenga efervescente. Sus rivales estiman que durante el mandato de Batista asesinaron a más de 20,000 disidentes políticos. En las montañas al este de Cuba, un grupo pequeño de revolucionarios ataca a las tropas de Batista en una guerra de guerrillas. Su objetivo, deshacerse de Batista. Su líder es un cubano carismático, quien dice que luchará hasta la muerte para liberar al pueblo cubano. Su nombre es Fidel Castro. Este es el doctor Fidel Castro, de 31 años, poseedor de 4 títulos universitarios. Finalmente logramos llevar nuestras cámaras a su cuartel. Los mejores tenientes de Castro son el argentino de nacimiento Che Guevara y su hermano Raúl Castro, un comunista declarado. Era precisamente porque el gobierno norteamericano le estaba facilitando el equipo bélico que estaba empleando el dictador Batista. Comandante Castro, ¿por qué lidera una revolución? I am leading a revolution because the legal government of my country was overthrown by the army led by Batista. 82 days before a general election in which the people of Cuba was going to elect its own government. And instead of that, General Batista established a bloody tyranny. For finishing that tyranny and for re-establishing a legal government in my country, we are fighting now. Fidel Castro es hijo de un agricultor de caña de azúcar y proviene de una clase media alta. Es uno de 7 hijos.
Castro asistió a una escuela jesuita y obtuvo el grado en leyes de la Universidad de La Habana. Filosofías nacionalistas lo motivan. En 1953 ayudó a organizar el asalto fallido al cuartel Moncada. Durante el ataque, casi todo el grupo de rebeldes murió. Batista apresa a Castro durante 2 años, pero luego lo libera. ¿Qué busca lograr al venir aquí y qué cree que ya logró al estar aquí en estas montañas remotas? It is not the same to fight for liberty as to fight against it. All the people of the Sierra Maestra are with us. We have struck the start of the revolution. Batista does not want to admit that he is incapable of defeating us. Castro afirma que su liderazgo es meticuloso. Ubica exploradores en todas las montañas. Los rebeldes siempre saben a dónde están los soldados de Batista, y los soldados no tienen idea a dónde se esconde Castro. ¿Cuál es su filosofía política? ¿Es comunista o marxista? There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Hasta este momento, el gobierno de los Estados Unidos apoya el régimen de Batista. Pero ahora, con la atención del mundo enfocada en el gobierno armado de Batista, los Estados Unidos comienzan a retirar su apoyo. No respaldarán a Batista ni a los revolucionarios de Castro. Los Estados Unidos embargaron armas en ambos lados. Simpatizantes rebeldes contrabandean embarques ocasionales. Es una batalla desigual de idealistas contra fuerzas profesionales. Castro dice, si pierdo, comenzaré de nuevo. Si Batista pierde, perderá para siempre. Después de meses de lucha, las fuerzas revolucionarias emprenden una batalla de 3 días antes de ingresar a La Habana. Víspera de fin de año en La Habana, se reportaron combates en la provincia de Los Villas entre los soldados de Fulgencio Batista y las unidades rebeldes. Unas horas más tarde, a las 4 a.m. hora de La Habana, en el Año Nuevo, una llamada telefónica reporta que Fulgencio Batista y su camarilla huyeron en señal de rendición. Desde su fortaleza en las montañas de la Sierra Maestra, Fidel Castro surgió triunfante después de 2 años de la guerra de guerrillas contra el crimen de Batista. Una revolución que comenzó con Castro, un fugitivo prácticamente solo que reunió a 82 seguidores y que las fuerzas del gobierno casi lo aniquilan, terminó con la huida del dictador Fulgencio Batista y la entrada a La Habana de las fuerzas rebeldes para que la ciudad los aclamara. En vida, el idealista barbudo y fumador se convirtió en una leyenda. Para la mayoría de cubanos, este es el primer vistazo del hombre cuyo nombre llegó a ser conocido durante 25 meses de lucha guerrillera. Es una cuestión simple saber cuándo comenzó una revolución, pero no es tan fácil saber cuándo la revolución terminó. Esta fue y es la revolución de Fidel Castro. El pueblo cubano admira a Castro porque su ascenso al poder no es un golpe de estado militar, sino de una revolución popular. Castro es un orador dinámico, es persuasivo y está lleno de fuego. Está dotado en abundancia de una gran autoestima y la humildad de un profeta bíblico. Fidel Castro con una paloma de la paz sobre sus hombros, mientras escudriña la multitud que celebra esta noche a la Cuba libre. Fidel Castro frente a la nación. En las horas tempranas de la mañana de ayer, esta fue la escena en el estudio de la estación de televisión CMQ en La Habana, Cuba. Doctor Castro, ¿puede decirnos cuál es su opinión sobre la política de los Estados Unidos en el período de su revolución? Es todo lo que queremos. Do you see those Sherman tanks? Do you see those airplanes? Do you see those big guns of 500 pounds? They were sold by government in the United States to Batista.
Castro tiene otras cosas de qué quejarse, como de aquellos que cree que traicionaron al país. Los juicios por crímenes de guerra en Cuba están por comenzar. En los meses siguientes al ascenso de Castro al poder, enjuician a cientos de fieles al régimen de Batista, a veces en el Palacio Deportivo de La Habana. El ayudante de Batista, Mayor Sosa Blanco, acusado de 200 asesinatos, se enfrenta a un tribunal militar. 3 jueces que aún visten traje de campaña utilizados en la selva. ¿Qué le pregunta Blanco a la multitud? ¿Acaso estoy en un coliseo romano? 45 testigos se presentan a señalar los actos de brutalidad y asesinato. Hombres, mujeres y niños atestiguan. La decisión es la muerte. Declaran culpables a cerca de 500 fieles al régimen de Batista. Un pelotón de fusilamiento los ejecutan. Después de la primera ronda de ejecuciones, cerca de 1 millón de cubanos se presentaron a un discurso de Castro, quien defendió los asesinatos al decir que ninguna nación se levantó por el pueblo de su país durante las atrocidades que Batista cometió. Cuando había un miserable traidor. Alice was a miserable traitor, a criminal who killed over 20,000 of our compatriots. Those campaigns were never made against Cuba. A principios de abril de 1959, Castro visitó países del sur y el norte de América durante varias semanas. Multitudes inmensas se reunieron para ver a Castro, quien se convirtió en un símbolo de la revolución. Su reputación como líder populista se dispara. Fidel Castro acepta una invitación de la Sociedad Estadounidense de Editores de Noticias y visita los Estados Unidos. Una bienvenida tumultuosa para Fidel Castro. Vítores, canciones, miles que ondean banderas intentan alcanzar al líder revolucionario cubano y primer ministro. A su llegada empuja a la policía y a los guardias de seguridad para devolver los saludos entusiastas, a pesar de los rumores de complot de asesinato contra él. A pesar de la popularidad de Castro entre el público estadounidense, el gobierno está preocupado por la inclinación comunista del revolucionario cubano. Fuera de la estación Penn, la policía irrumpe una demostración de pocos partidarios del dictador Batista. Y Castro, en un récord de 24 minutos, cruza la calle hacia su hotel, casi inundado por la multitud emocionada. Es una de las recepciones más entusiastas en Nueva York en mucho tiempo para un visitante destacado. I came here because I was invited for the editors. What happened is that here you in the United States are accustomed to see government coming for money. No, I came for good relations, for good understanding, for good economical relations. We are now poor people but in a rich country. What we want is to work in our rich country. A nuestro invitado le gustan los rifles y los cigarros. Muy joven practicó un deporte cubano típico, la cría de gallos de pelea. Es un placer para mí presentarles al doctor Fidel Castro. Señor, usted dijo que una dictadura es imposible si la opinión pública lo aprueba. ¿Acaso no tuvieron Hitler, Mussolini y Perón apoyo público? We are against all kind of dictatorship. We are against all kind of dictator. That is our idea. Señor primer ministro, ¿cuál es su impresión acerca del vicepresidente Nixon? And I got really a good impression of the Vice President Nixon. Nixon tiene una opinión diferente. Mientras que en Washington, el presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, evita reunirse con Castro, en su lugar envía al vicepresidente Nixon para saludar al líder cubano.
La opinión de Nixon acerca de Castro necesita que lo vigilen con mucho cuidado. Usted ganó antes una revolución, señor, contra todas las posibilidades. Ahora lucha por lo que se podría llamar una revolución social. ¿Será más difícil? Well, this is harder than the other. Because when we were during the war, it was only a matter of fighting. Now it's a matter of produce and to create and take care with all the matters of the country and all the cities. A un año de que Castro tomara el poder, la gente comienza a huir. Eventualmente, los que deseaban irse solo podían llevar consigo una maleta. Antes de poder salir, deben entregar hogares, vehículos y joyas. Castro solo les permite llevar un cambio de ropa a su partida de su patria. La mayoría se instala en Miami, Florida, y aquí una comunidad inmensa de exiliados cubanos comienza a engendrar su odio por Fidel Castro. Debido a que el gobierno de Batista saqueó las arcas de Cuba, los líderes de la revolución descubrieron que no tenían suficiente dinero para gobernar su país. Aunque inicialmente dijo que no necesitaba ayuda de los Estados Unidos, Castro comprendió que Cuba no puede sobrevivir en su estado actual. Pero los Estados Unidos se rehúsan a proporcionarle cualquier ayuda adicional a Cuba. A pesar de que el público estadounidense acogió a Castro, el gobierno de los Estados Unidos no confía en él por el temor de que sea comunista. En 1959, Castro inicia a apoderarse de tierras agrícolas en Cuba, muchas de las cuales son propiedad de accionistas en los Estados Unidos. El objetivo es que todos los agricultores cubanos participen de los beneficios de la tierra. Simultáneamente, Cuba comienza a aceptar la ayuda de la Unión Soviética. Y además aviva las tensiones de la Guerra Fría entre soviéticos y los Estados Unidos. En enero de 1960, el viceprimer ministro soviético Anastas Mikoyan llegó a La Habana y le habían preparado el escenario. Mikoyan inauguró una feria comercial rusa. Habló sobre acuerdos con Cuba. Cuando se colocó este sombrero sobre su cabeza, tenía la economía de Cuba en su bolsillo. Después de meses largos de luchas de poderes, Castro se apodera de todas las compañías estadounidenses en Cuba. Tanto quedan nacionalizadas todas las empresas de la compañía eléctrica, todas las empresas de la compañía de teléfono, todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ESO. Y además, los 36 centrales azucareros que tenían. En respuesta, el presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, reduce la importación de azúcar de Cuba. Una vez más, la Unión Soviética acuerda ayudar al comprar el azúcar cubano, cuyo destino original era los Estados Unidos. El azúcar en la ruta del tren, el cultivo principal y el punto principal de desacuerdo con los Estados Unidos. Muchos países del bloque comunista prometieron tomar el azúcar cubana a cambio de cosas que necesite Castro. Parecía fácil, entonces pensé en cortar una caña o dos para Castro. ¿Sujetas esto? Así, aquí. Muy bien. ¿La corto así? Así. Lo logré a la primera. ¿Podrías darme el micrófono? Saben, creo que perdí mi visa estadounidense. Después de meses que se apoderara de los negocios de los estadounidenses, los Estados Unidos promulgan un embargo contra Cuba. Hay un límite que los Estados Unidos, por respeto propio, puede soportar. Ese límite ya se ha alcanzado. Nuestras condolencias son para el pueblo de Cuba, que ahora sufre bajo el yugo de un dictador. Secretamente, los Estados Unidos buscan la manera de remover a Castro del poder.
Pero los Estados Unidos no quieren que sus propias tropas invadan Cuba. En su lugar, el presidente John F. Kennedy acuerda que asesores militares estadounidenses entrenen a exiliados cubanos dispuestos a luchar. Su objetivo, invadir Cuba y remover a Castro del poder. El ataque comenzará en una ensenada al sur de la isla llamada Bahía de Cochinos. Este es un reportaje especial. Esta noche, Cuba es una isla en rebeldía. En contra de las fuerzas revolucionarias del primer ministro Fidel Castro, otro levantamiento comenzó. Y la carrera extraña y alocada de Castro podría estar cerca de su final. Es recomendable decir quizás, porque todo dependerá de si los cubanos y el ejército son leales a Castro. El asalto comenzó en la dictadura de Fidel Castro. Rebeldes realizaron los aterrizajes en lugares diferentes en la costa cubana y la rebelión en contra del dictador de piel roja había comenzado. Las tropas invasoras no recibieron apoyo de los cubanos, con lo cual condenó las esperanzas de que los exiliados pudieran ganar mediante un levantamiento popular. 1,400 soldados cubanos exiliados invadieron la isla, asesinaron a docenas de ellos y tomaron al resto como prisioneros. A las 3:45 p.m. del miércoles 19 de abril, la resistencia termina. En menos de 72 horas, Castro destruyó la brigada. La invasión estadounidense a Cuba, financiada, entrenada y respaldada, es ahora un fracaso total. En la primavera y el verano de 1962, tripulaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos recogen refugiados cubanos de botes. Y los refugiados cuentan la historia perturbadora. Creen que barcos soviéticos entregan suministros enormes de armas a Cuba, y muchas de esas armas lucen como cohetes. Hace un par de minutos, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Pierre Salinger, indicó que los comentarios del señor Kennedy conciernen una cuestión de mucha urgencia nacional. También sabemos que el presidente se reunió con oficiales del alto mando en el gobierno en todo este día en una atmósfera de crisis inminente. Muy bien, ahora estamos listos. Aquí desde la oficina de la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless, and provocative threat to world peace. En respuesta, los Estados Unidos comenzó un bloqueo naval a la isla. El bloqueo significa que la Marina de los Estados Unidos detendrá a los barcos que viajen a Cuba. Los estadounidenses dicen que un barco ruso, el cual llegará pronto a Cuba, lleva misiles balísticos y si continúa con su curso llegará a Cuba entre 1 semana y 10 días. La radio de La Habana dijo esta noche que las Fuerzas Armadas de Cuba están en una alerta inmediata de 24 horas tras el discurso del presidente Kennedy. El propósito de estas aventuras es, sin duda, una sola cosa: ver aumentada el área del dominio comunista en el mundo. Creo que la gran pregunta en la mente de todos es, ¿qué sucederá si los rusos no están de acuerdo con desmantelar los sitios con misiles en Cuba o los cubanos no están de acuerdo? ¿Qué sucederá entonces? Esta es la primera reacción pública al bloqueo armado estadounidense y Castro está muy molesto. Dijo que los Estados Unidos emprendió el bloqueo porque todos los demás esfuerzos de destruir la revolución cubana fracasaron. Ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. Y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte. Y de todos será la victoria. Patria o muerte, venceremos.
Los estadounidenses consideran esto como un problema puramente estadounidense, y un paso en falso podría llevar al mundo al borde de una guerra nuclear. En pocas palabras, ¿podría decir qué piensa de los motivos de Rusia en lo que parece ser un acto de provocación complicada? Es un movimiento de un juego de ajedrez. Creo que esperan tener a la reina o al rey, y quizás lo hagan. Lo que intentan hacer es presionar a los Estados Unidos, pero otra base occidental apunta a la Unión Soviética. Creo que crearon para sí mismos un gran punto de debate. Espero que eso sea todo. Todos están nerviosos, especialmente los Estados Unidos. Parece que esta batalla de voluntades entre los dos superpoderes del mundo podría dirigirse a un desastre global. En estos momentos converso con el señor Ramón Ruiz, profesor de Historia y especialista latinoamericano en la Universidad Smith. Señor Ruiz, ¿cuán válida cree que sea la acción del presidente de declarar el lunes un bloqueo en contra de Cuba? No creo que puedas hacer este tipo de cosas bajo leyes internacionales sin realmente declarar la guerra en contra de una nación cuyos barcos bloquearás. Creo que acabamos de invadir Cuba. Me dijeron que hay ciertos grupos y hombres en el gobierno que están a favor de la idea. Las esperanzas de la raza humana están en esta habitación. La acción que tomemos determinará el futuro de la civilización. Cunde el pánico. A lo largo de los Estados Unidos, los estantes de los supermercados están vacíos. Las personas se preparan para lo que creen será un holocausto nuclear. El punto de inflexión en la crisis llega el 27 de octubre. El presidente Kennedy acuerda no invadir Cuba y secretamente propone retirar los misiles estadounidenses de Turquía si Khrushchev retira sus misiles de Cuba. Un día después, Khrushchev acepta la oferta sin consultarle a Castro. El retraimiento mortal entre Estados Unidos y la Unión Soviética termina sin que se dispare una bala. We will not, of course, abandon the political, economic, and other efforts of this hemisphere to halt subversion from Cuba, nor our purpose and hope that the Cuban people shall someday be truly free. Aunque Khrushchev mantiene a Castro fuera de las negociaciones durante la crisis de los misiles, este es solo el inicio de la relación entre la Unión Soviética y el líder cubano. Una que mantendrá al mundo occidental en vilo. Ya pasó una década y media desde que las fuerzas de Fidel Castro tomaron el poder en Cuba. Castro se ubicó a sí mismo como un líder mundial y se ofrece como un punto de apoyo estratégico para los soviéticos a 145 kilómetros de los Estados Unidos. Tenemos la profunda sospecha de que las plagas que han azotado a nuestro país y especialmente el dengue hemorrágico pueden haber sido introducidas en Cuba, en nuestro país, por la CIA. Cuba está separada de los Estados Unidos por 145 kilómetros de océano y 15 años de historia. Aunque geográficamente cerca, la ideología de Cuba es parte de otro mundo. Fidel Castro es una figura familiar, dinámico, elocuente, autoritario. Es un hombre que podría considerarse legítimamente como un héroe o como un tirano o como ambos al mismo tiempo. Para mantener su economía en la década de 1970, Castro acepta miles de millones de dólares en ayuda de la Unión Soviética. El dinero se usa para mejorar las fábricas y las industrias cubanas. Ya pasaron 2 años desde nuestra última visita a Cuba. Lo que encontramos nuevo aquí es un incremento marginal en los estándares de vida, con señales que todavía podría mejorar. Una dependencia creciente de la Unión Soviética como un modelo económico. Lo que no encontramos fueron indicadores de distensión ideológica. Este régimen se basa en la movilización de masas y el control del pensamiento. Fuera del marco del marxismo-leninismo, la libertad de pensamiento simplemente no existe. Es una reliquia no deseada del pasado. A pesar que Castro está afianzado firmemente como el líder cubano, noticias sobre esfuerzos continuos de los Estados Unidos para eliminarlo se hacen públicos.
El senador George McGovern, quien visitó Cuba, dijo en una conferencia de prensa de este día que Fidel Castro cree que la CIA está involucrada en una serie de complots contra su vida. En un periodo largo, a inicios de la década de los 60, investigadores del Congreso determinaron que por lo menos hubo 8 intentos de la CIA para asesinar a Fidel Castro. Con frecuencia describen a Fidel Castro de Cuba como un hombre demasiado ambicioso para un país demasiado pequeño. Un revolucionario, no un hombre de Estado. Un hombre que muchos latinoamericanos temen, pero ahora un analista político dice que un Castro más anciano y moderado intenta cambiar esa imagen. Durante un vuelo en 1979, Castro ofrece una entrevista improvisada a un grupo de reporteros, con lo que muestra que su personalidad, sentido del humor y capacidad de cautivar a las masas no ha disminuido. Una vez vino un fotógrafo de National Geographic. Yo tomo una foto. Entonces la publicaron. Me pagaron $100 y no pude cobrarlo. Ya me dieron un centavo. Me dieron el cheque, pero no se pudo cobrar. Así que Estados Unidos, aparte de todas las otras deudas, me debe $100. Está protegido con su traje. ¿Cuál traje? ¿Cuál suit? Es que todo el mundo dice que usted tiene un chaleco a prueba de balas. Voy a desembarcar así en Nueva York. I will land in New York like this. Tengo un chaleco. Tengo un chaleco moral. I have a moral one. Moral vest. Es fuerte. It's strong. Ese me ha protegido siempre. That one has protected me always. En 1980, como una forma de aliviar la agitación política en su país, Castro le permitió a los cubanos que desearan abandonar el país que lo hicieran. Cansados de la represión económica y política de Castro, decenas de miles de cubanos huyen a los Estados Unidos. A esta acción se le conoció como el Éxodo de Mariel. A poco más de 3 kilómetros de la costa de Cuba, esto es lo que ves, una procesión de botes que se extiende a través de kilómetros en su camino al puerto de Mariel. Estas son las personas que el gobierno de Castro llamó gusanos, vagabundos, prostitutas y parásitos. Lo que sí parecen ser son personas felices de abandonar el país que los vio nacer para tener un comienzo nuevo en los Estados Unidos. Revolucionario, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. En meses, alrededor de 125,000 cubanos emigraron a los Estados Unidos. En este punto es cuando los gobiernos terminan mutuamente el Éxodo de Mariel. ¡Defender nuestra revolución socialista! 1984 marca el 25 aniversario de la Revolución Cubana. Mientras Fidel Castro celebra con las personas de su país, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, toma la televisión para denunciar a Castro como un rufián de mano dura. The most important question remains: where is Cuba heading? Cuba's economy is incapable of providing you and your families your most elementary needs, despite massive subsidies from abroad. But your leaders tell you, don't complain, don't expect improvement, just be ready for more sacrifice. La economía de la revolución de Castro depende en gran medida del apoyo financiero de la Unión Soviética. La mayoría de cubanos no tienen mucho, pero Castro cree que con fe, él y su pueblo prevalecerán. Castro nunca discute su vida personal. Por lo menos se casó 2 veces y tiene 9 hijos con 5 mujeres diferentes. En su lugar, él quiere que se le preste atención a la revolución, no a él. Su sistema, que según usted funciona bien, este presupone que el liderazgo de su país, que usted siempre tiene razón, que es infalible. ¿Es eso así?
No, it does not presuppose that. You will not see a statue of me anywhere, nor a school with my name, nor a street, nor a little town, nor any type of personality cult. We have always been honest. We have always told them the truth. This people know that from the government, a lie has never been told to them. And I ask you to go to the world, tour the world, and go to the United States and ask if they can say what I can say, that I have never told a lie to the people. ¿Qué sucede si están en desacuerdo con la revolución y son cubanos? ¿Por qué no se quedan aquí y dan su opinión? Within the revolution, not against the revolution. No one forces them to stay. La periodista de NBC, Maria Shriver, sobrina del expresidente John F. Kennedy, tiene un interés especial en cuestionar a Castro. En la década de 1960 hubo reportes de muchos complots de asesinatos en su contra. Hay teorías que dicen que usted sabía sobre esos complots de asesinato y que acusa al presidente Kennedy como el responsable y que usted estaba involucrado en su asesinato. Y al mismo tiempo usted tuvo que ver con el asesinato de Kennedy. ¿Tuvo algo que ver en eso? ¿Tuvo algo que ver con eso? Yo creo, yo no puedo responder esa pregunta. I can't answer that question. Yo no la acepto. I don't accept that. No, I cannot accept such a charge. To plan an action against the President of the United States is something irresponsible, mad, because I saw in Kennedy an adversary, an intelligent, a capable one. The day when Kennedy was murdered, I felt something empty. Actually, it hurt me. I must tell you very honestly, because I thought it was an unfair death. 26 de diciembre de 1991. Todo se desploma en la Cuba de Castro. La Unión Soviética colapsa. La mayor parte de la economía cubana se basa en el comercio o la ayuda de los soviéticos. Sin esa afluencia de efectivo, Castro ahora debe liderar a su pueblo a través de uno de los tiempos más oscuros de su nación, algo que él llama el período especial. Estamos en un periodo especial, un periodo difícil, un periodo uno de los más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque no hemos tenido que quedar solos frente al imperio, solitos. ¿Y qué hacía falta para quedarse solos frente al imperio? Había falta unidad, pero hacía falta valor, hacía falta patriotismo, habría falta espíritu revolucionario. Un pueblo débil, un pueblo blandengue, un pueblo cobarde, se rinde y vuelve a la esclavitud. Pero un pueblo digno, un pueblo valiente como nosotros no se rinde y no vuelve jamás a la esclavitud. Castro visita Nueva York para el 50 aniversario de las Naciones Unidas. Una de sus paradas es el periódico The New York Times. Creo todo lo que dice el periódico. I believe everything that your newspaper writes. Menos excepto cuando hablan mal de nosotros. Except when you speak ill about us. Lo entrevisté por primera vez en 1960 aquí, señor presidente. ¿Qué sucedió con la democracia? ¿Qué sucedió con las elecciones libres? We discovered other formulas of democracy. And we discovered different formula, a more honest formula to have the people participate. We discovered that it was better than the Americans. What? A pesar de la capacidad de Castro de encantar a los críticos, los Estados Unidos se rehúsan a dar marcha atrás a su embargo. Eso significa que Cuba continúa con su larga espiral económica descendente. En los años siguientes al colapso de la Unión Soviética, la economía cubana apenas sobrevive. Los críticos acusan al presidente cubano Fidel Castro de mantener su poder al aumentar la represión de su propio pueblo. Today there is only one nation in our hemisphere that is not a democracy. Only one.
El presidente George W. Bush llama a elecciones libres en Cuba como una forma de aliviar el embargo de los Estados Unidos, el cual ha tenido lugar por más de 41 años. There's only one national leader whose position of power owes more to bullets than balance. Fidel Castro has a chance to escape this lonely and stagnant isolation. If he accepts our offer, he can bring help to his people and hope to our relations. And the choice rests with Mr. Castro. En 2002, Fidel Castro le permitió a la periodista de la NBC, Andrea Mitchell, que lo visitara en Cuba. Le da un recorrido por el país, a escuelas y hospitales, y le muestra lo mejor que tiene ese país para ofrecer. La Cuba de Castro es una paradoja, un país con un 97% de alfabetismo, pero virtualmente sin libertad política. Cuidados de la salud gratis y universales, pero un ingreso promedio de menos de $200 al año. Automóviles antiguos de 50 años y el racionamiento de la comida. Errores económicos obvios, pero un líder determinado a resistirse al cambio. ¿Cómo puede estar tan seguro que su revolución socialista sobrevivirá tras su muerte? No reconoce que está en contra de la historia económica. We have conducted a number of reforms, but we are not headed toward capitalism. En julio de 2006, a Castro lo operan por una hemorragia intestinal. A los cubanos se les notifica de la enfermedad de Castro a través de un anuncio que el secretario privado Carlos Valenciaga emite al leer una carta escrita por Castro. La operación me obliga a permanecer varias semanas de reposo, alejado de mis responsabilidades y cargos. Como nuestro país se encuentra amenazado en circunstancias como esta por el gobierno de los Estados Unidos, he tomado la siguiente decisión. Delego con carácter provisional mis funciones como primer secretario en el segundo secretario, compañero Raúl Castro Ruz. 2 años después, en 2008, Castro oficialmente cede el puesto y le entrega la presidencia del país a su hermano, Raúl. Raúl Castro Ruz. Desde que cedió el poder a su hermano, Fidel Castro mantiene un perfil bajo. En 2009, no pudo asistir a la celebración del 50 aniversario de la revolución. A pesar de que pocas veces se deja ver en público, el legado de Castro todavía está muy vivo en Cuba. Para aquellos que creen en la revolución de Castro, siempre será el padre de la nación. Su lucha en las montañas de la Sierra Maestra es parte de la leyenda cubana. El carisma y complejidad que demuestra desde sus primeros días en el poder nunca vacila. We are against all kind of dictator. That is our idea. Sus detractores dicen que Castro es un monstruo, un dictador que le niega a su pueblo los derechos humanos básicos. We will establish a real, representative and democratic government. Para ellos, Cuba tiene un legado diferente. No habrá paz hasta que Fidel Castro muera. Comandante, ¿qué sucederá si lo atrapan? That is a question of impossible answer for me, because I never would be Castro alive. Like Henry Adams, we say, give me liberty or give me death.